Hablábamos de Puno y tenemos a uno de sus hijos ilustres aquí, justamente en los estudios de Radio Nacional. En el Cusco se eligió el último jueves como nuevo presidente del Parlamento Andino, es decir, de este organismo que congrega a los congresos de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. ¿De quién se trata? De don Gustavo Pacheco Villar. Y está en los estudios de Radio Nacional. Don Gustavo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Don Ricardo, gran abrazo, una tranquilidad poder estar con usted siempre en la voz de Radio Nacional del Perú. A ver, ¿qué significa el Parlamento Andino en cuanto a trabajo democrático, en cuanto a construir ciudadanía, temas laborales, educación, justicia? Muchas gracias. El Parlamento Andino es un órgano deliberante del Sistema Andino de Integración. El Sistema Andino de Integración está conformado desde 1969 en el Acuerdo de Cartagena y tiene hasta 15 instituciones y órganos dependientes del sistema. Esto significa que tenemos una arquitectura de integración supranacional. El Poder Ejecutivo está en el Perú, se llama Comunidad Andina, Secretaría General. El Poder Judicial se encuentra en Ecuador, en Quito, se llama Tribunal Andino de Justicia. Y el Poder Legislativo, que me acaba de elegir presidente por unanimidad, se llama Parlamento Andino y funciona en Bogotá, Colombia, donde están mis oficinas. Frente a eso, el trabajo que le otorga el sistema andino al Parlamento Andino es de armonizar las leyes, de generar un derecho comunitario andino y en ese marco fiscalizar, ejercer control político sobre el resto de instituciones, incluido la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, incluido el Fondo Latinoamericano de Reservas, incluido el Convenio Andino de Salud Hipólito Unanue. En fin, el trabajo nuestro es de un Congreso, pero supraestatal, supranacional. Claro. Somos un Congreso de 5 países, un Senado de 5 países. Ahora, dentro de la comunidad andina, dentro del Pacto Andino y del Acuerdo de Cartagena, en el año 69 hay un país ausente en la actualidad, que es Venezuela. Y es un país en donde la situación es, por decirlo, dramática en la actualidad. Una crisis política que ya ha superado las fronteras incluso, don Gustavo, porque mire, usted acaba de venir aquí a la radio y acá a 2 cuadras está la embajada venezolana, ¿no? Con venezolanos que han tenido que dormir, con venezolanos que no pueden sacar sus pasaportes como consecuencia de la ruptura de relaciones que anoche Palacio de Miraflores ha realizado contra Perú. Vamos a ver. Primero, Venezuela no está ausente del sistema. Le vuelvo a repetir. Claro. No está en el Parlamento, no está en la Comunidad Andina, pero sí está en la CAF, porque la sede de la CAF está en Caracas. 1, está en el Convenio Andino Hipólito Unanue, o sea, en parte del sistema sí está Venezuela y estamos esperando que retorne al Parlamento Andino. Claro, que se formalice ese retorno, ¿verdad? Correcto. Ahora, en el caso de Venezuela, de los ciudadanos que me decía, mire, el tema es complejo. ¿Desde dónde quiere que le hable? ¿Desde Bogotá o desde Lima? Porque la mirada es distinta. En Bogotá, el presidente Petro ha instruido a su canciller a que tengan prudencia en las declaraciones. Y entonces el presidente Petro no ha roto relaciones con Venezuela. El presidente Petro no ha reconocido las elecciones hasta hoy. Lo que pide son las actas, que es la coincidencia con el Parlamento Andino. El Parlamento Andino está pidiendo que se respete la voluntad popular, que se escruten y se auditen las actas, que se mantenga la paz, que se respete la Convención de Viena, que es un camino intermedio. El otro camino es de ruptura. Las actas que han sido mostradas por la señora Machado, no todas, una parte, difieren mucho de las actas o de los documentos que ha mostrado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Por eso nosotros desde el Parlamento Andino pedimos un escrutinio, una auditoría electoral sin injerencias, en el marco de la ley y con respeto a la soberanía. O sea, tampoco se trata de pedir una fuerza de intervención militar y que volvamos a ser colonia de nadie. Hay que respetar los tiempos, hay que llamar al sosiego, hay que llamar a la serenidad. Y frente a eso, creo, don Ricardo, con todo cariño, que la estadística
permite que con pocas actas, en un muestreo, rápidamente se sepa cuál es la verdad de los hechos electorales. Ahora, los hechos electorales. Ahora, usted es un demócrata. Yo lo conocí en el año 2000, en esa lucha. Han pasado 24 años. Mire, 24 luchando años. contra la dictadura. Claro, mire, ¿no? Entonces ahí usted era un hombre muy crítico de las dictaduras. Fue uno de los artífices. Lo sigo siendo. Sí, artífice de que se respeten los resultados electorales. Usted exigía en las calles y en las plazas públicas, pero hay que decirlo, usted corrió la cancha diciendo la OMPE de Portillo nos está mintiendo. Qué buena memoria. ¿No es cierto? De papelito, ¿no? Porque papelito manda, decía Portillo, ¿no? Claro, de lejos, no quería enfrentar a la prensa. No, de lejos. Hicimos la marcha de los 4 suyos primero y luego presentamos el video Curry Montesinos. Entonces, ¿por qué lo escucho muy cauto a Gustavo Pacheco? ¿Por qué esa diferencia de 24 años? Vamos a ver. Punto número 1. Yo soy peruano. Yo defiendo como ciudadano peruano los extremos de mi soberanía. Y puedo firmemente luchar en mi país porque mi constitución me ampara. 1. 2. Yo no puedo ir a otro país a usurpar funciones de ciudadanía. No, eso no se puede hacer. 3. Soy presidente del Parlamento Andino. Tengo que hablar por los 5 países y de manera ordenada con mi mesa directiva y con mi plenaria. O sea, yo no hablo por voz propia. Yo tengo que hablar por una voz institucional. Esos son los 3 elementos. Es decir, usted tiene que representar a una institución ahora. Sí, pero además por más que el corazón diga otra cosa. No, es que yo no soy venezolano. Yo soy peruano. Cuando usted me vio en las calles luchando en los 4 suyos, era porque yo... O sea, corresponde a los venezolanos hacer sus marchas. Corresponde a los venezolanos, como están haciendo, defender su democracia, defender su voluntad electoral. Y ya veremos, como decía el gran poeta Remigio González Adares en Salamanca, España, le sale al hombre de su propia vena la fuerza con la que pega. Veremos ahora de qué están hechos. A su criterio, ¿hay o no una dictadura en Venezuela? Esa es una buena pregunta. Mire, China acaba de reconocer los resultados. Bueno, China es también un país aliado. No, pero me está preguntando. Sí, Rusia también, Cuba también. A ver, dígame los países. Ortega también, Ortega no ha pasado nada. No compare China. Le hablo de las potencias. Ya. China, Rusia, 2 miembros del Consejo de Seguridad, 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Turquía. Ahora se llama Turquía. Turquía. Ha cambiado el nombre de su país. En el marco latinoamericano ha reconocido Bolivia, ha reconocido Cuba, ha reconocido Honduras, ha reconocido Nicaragua. Entonces, ese es un lado de la moneda y en el otro lado existen quienes han rechazado. El Perú, por ejemplo, ha reconocido a través del canciller al presidente González. Se ha ido al otro lado de la orilla. Y en el centro están Petro de Colombia, está Lula de Brasil, quienes han dicho que van a esperar el escrutinio final. Entonces hay 3 posiciones. Los que están a favor, los que están en contra y los que están esperando, tendiendo puentes. El Parlamento Andino está tendiendo puentes, nos corresponde ser un parlamento de integración, porque en cualquier momento podemos viajar a Venezuela, invitados, convidados para poder generar cualquier espacio de diálogo y de hermandad. ¿Han tenido contacto usted con parlamentarios venezolanos? Nosotros no. No han tenido ninguna conversación. No. Pero se han declarado ustedes en sesión permanente. Estamos en sesión permanente en la mesa directiva porque entendemos que esto va a evolucionar hora tras hora. Este es un asunto como las transiciones. Estaba escuchando a Leopoldo López en la mañana. Ya. Y él mencionaba, estuvo 7 años en prisión. Estuvo Leopoldo indicando que los procesos de transición siempre son complicados. Ocurrió en Chile con el presidente Pinochet. Ocurrió en España con los pactos de la Moncloa después del presidente Franco. Claro. Todos tienen sus procesos. Nos ocurrió a nosotros con el presidente Fujimori. Entonces, ¿cómo se va a ordenar un proceso de transferencia en el supuesto que existiera o que se diera? Esto no es un acto, esto es un proceso. Entonces, qué bueno que ustedes están cubriendo hora a hora, minuto a minuto, la información y nosotros los políticos estamos destinados a poder tender puentes.
nos corresponde en este trabajo, Ricardo, la diplomacia parlamentaria. O sea, no nos corresponde el ejercicio de la política doméstica. Nos corresponde, por mandato del Acuerdo de Cartagena, la diplomacia parlamentaria. No me respondió, don Gustavo, si hay o no dictadura en Venezuela. Usted me dijo que han reconocido tal país, tal país, pero no me dijo sí o no. O sea. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos, por ejemplo, está pidiendo un escrutinio, una revelación de actas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el desenlace de esta situación. Todavía no conozco resultados al 100% oficiales. Todavía no conozco cuál es la posición de la OEA, que tiene un consejo permanente. Hoy día, ¿verdad? ¿No? Entonces, vamos a ver, vamos a ir piano, porque si adelanto yo una posición a favor, en contra o al centro, entonces puedo dificultar al propio Parlamento andino, podemos invalidar... Un adelanto de opinión. Un adelanto de opinión, podemos anular la posibilidad de una mediación. Nosotros podemos mediar en el conflicto. ¿Ustedes están dispuestos a ello? Siempre dispuestos. Como órgano subregional. Hemos estado el año pasado en Ecuador poniendo el pecho, cuando se mataban candidatos presidenciales. Hemos estado en el golpe de Estado en Bolivia hace un mes. Hemos estado en Colombia en sus elecciones. ¿Y por qué no han estado en Venezuela? Ustedes son observadores. Yo lo he visto en sus redes sociales siempre informando con su chaleco, hasta con chaleco antibalas lo he visto. Claro, porque no, es que te matan, pues te matan. El tema es que el Parlamento andino solicitó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela la misión electoral. Nosotros tenemos un observatorio de elecciones, de democracia y derechos humanos. Y nos dijeron de que ya estaban completos, de que ya habían muchísimos observadores internacionales y que agradecían nuestra posición, pero no nos han permitido desembarcar en Caracas. ¿Tampoco les permitieron desembarcar? No han permitido que podamos nosotros participar. En ninguna misión. ¿Por qué otra misión a la que no le permitieron desembarcar en Caracas? Desconozco si estaban invitados o no. Porque uno tiene que hacer un trámite. Cuando yo quiero ir a su casa, Ricardo, usted me tiene que permitir o no permitir. Yo no puedo tocar la puerta de su casa sin que usted me invite. Entonces, desconozco si todos los que estaban en un avión tenían o no invitación aceptada. Hay que respetar la soberanía de cada país. Eso también es importante conocerlo. Claro, o sea, uno no puede llegar y decir, oye, vengo a observar. No, hay trámites previos. Una acreditación, digamos. Una acreditación, una certificación, una solicitud aceptada. Entonces yo desconozco si todos los que estaban en el avión, oye, estamos viniendo. No. O sea, si yo tengo una entrada, hay que mostrar, hay que pedir esa acreditación. Son 8 millones de venezolanos que están fuera de su patria, ¿no? Más o menos. Aquí en Perú 1,5, creo que en Colombia 4. 4 millones en Colombia, aquí 2 millones. 2 millones. Y los otros 2 millones están repartidos entre Brasil, Ecuador y Chile. Claro. Entonces, el hecho de que haya una migración de 8 millones indica que las cosas no están bien en Venezuela. Grave. ¿No es cierto? Claro. O sea, en el Perú hubo un momento en que también muchos compatriotas migraron. 4 millones, no, hasta ahora, 4 millones. Pero claro, se notó más en el tipo de la crisis de los 90, ¿no es cierto? No. El año pasado han salido 500.000. 500.000. Bueno. En el efecto del golpe de Estado del presidente Castillo. Ahora, ¿cómo entendemos entonces que haya 8 millones de venezolanos en el mundo, en Estados Unidos incluso también, que han llegado en buena cantidad? Es porque está ocurriendo algo feo, algo malo en su país. Hay un problema económico grave. Hay un problema económico grave en Venezuela. Es un país rico, muy rico. Sin embargo, pues ha venido decayendo, igual que Argentina. Argentina y Venezuela son los países de los más ricos que hay en el mundo. No en América, en el mundo. El presidente Milei le ha dicho así, de frente, dictador, respeta los resultados. Yo creo en las formas. A mi edad, Ricardo, las formas son importantes. Yo respeto también la posición del presidente Milei. Voy a estar el día 12 de agosto pidiendo al presidente Milei, a su gobierno, a su canciller, la incorporación de Argentina al Parlamento andino. O sea, nosotros somos un proceso de integración y queremos un parlamento de reintegración, porque hemos estado unidos durante 5.000 años, desde Caral, Chavín de Huántar, Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, Virreinato del Perú. Hemos sido una sola nación. Recién hace 200 años nos hemos separado. O sea, parece que nosotros fuésemos ajenos a los venezolanos o bolivianos o colombianos. No, somos la misma nación. Entonces, este es un proceso de reintegración. Yo le informaré, si usted me permite, desde Argentina, el día 12 de agosto, porque vamos a hablar con el gobierno del presidente Milei
para invitarlos a incorporarse al Parlamento andino. Cerremos ya la agenda de la entrevista al congresista parlamentario andino, presidente del Parlamento andino, Gustavo Pacheco. Entonces, están en sesión permanente. Uno. Si son convocados, están dispuestos a ir Dos. para participar en una mediación democrática. ¿Qué otra ventana de solución ven ustedes? Nosotros vemos siempre un mecanismo importante, es la OEA. El otro mecanismo importante es CELAC. CELAC, sí, porque ahí CELAC tiende puentes con China, por ejemplo. ¿No? En OEA está Estados Unidos y Canadá, más toda América, en la OEA. En el CELAC no está Estados Unidos ni Canadá, pero tiene unas buenas relaciones con China. Aquí lo que hace falta es tender puentes diplomáticos. Mediadores, la Iglesia Católica. Siempre han habido mediadores. La Iglesia Católica. Mediadores, la OEA, la ONU, CELAC, el Parlamento andino, el Parlamento latinoamericano. Que se va a reunir en Lima mañana. Mañana estamos juntos, sí. ¿Sabes si se ha confirmado si vienen parlamentarios venezolanos? Están invitados. Están invitados de toda América Latina. Entonces mañana veremos cómo se comporta y cómo se compone las delegaciones. Pero son espacios importantes los que nos van a venir a nuestra cuenta, porque en nuestra casa, Perú, vamos a recibir el Parlamento Latinoamericano, que fue fundado, impulsado por un honorable aprista, discípulo de Aira Torre, Andrés Tausen Ezcurra. Y Andrés Tausen Ezcurra, esa es una propuesta mía que hice en Marruecos en el mes de febrero. Le dije al presidente del Parlamento Latinoamericano, Rolando González, que debiéramos hacer un homenaje a Andrés Tausen Ezcurra, y el homenaje es mañana. Un caballero y un demócrata por excelencia. Impulsor hace 70 años de la integración parlamentaria en América Latina. Entonces, no debemos quedarnos únicamente, Ricardo, en la noticia, en la violencia, en las muertes, todas lamentables. Tenemos que ver medidas de solución. Y para eso siempre hace falta sangre fría, cabeza fría, corazón ardiendo, pero sangre fría. Correcto. Don Gustavo, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Y veremos qué ocurre en las próximas horas y estaremos atentos también a lo que sea este primer encuentro con Argentina para lograr sus acercamientos al Parlamento. Yo estaré en contacto con usted. Sí quiero mostrarle mi preocupación. En Perú, ya me informa usted, Venezuela ha roto relaciones con Perú. Anoche. Pero ayer el gobierno peruano reconoció al otro gobierno. Uno, ya no tenemos Venezuela. Dos, no tenemos Colombia, porque el presidente Petro no tiene embajador aquí. No tenemos embajador de Bolivia en Perú. Y no tenemos embajador de México. Hay que trabajar, bajo mi presidencia, me voy a preocupar de impulsar la diplomacia parlamentaria, porque tampoco está bien que rompamos relaciones con todos. ¿Con quién vamos a tener relaciones? Hay que tener cuidado. En la familia siempre se pelea, pero uno no puede tirar la puerta necesariamente. Correcto. Muy amable.